Pero para hacer eso tenemos que encontrar soluciones que vayan a funcionar realmente. Miremos nomás los bypasses que se han inaugurado en los últimos años. 30 y tanto por ciento. Sí, yo ahí quiero hacer una aclaración, porque, ojo, las combis no son transporte informal en su totalidad, digamos, ¿no? O sea, el transporte regular incluye los buses, las coasters, las combis, es el transporte público regular, que por supuesto la flota tiene que mejorarse, hay una serie de avances que se han ido dando ahí. Sin embargo, el porcentaje de gente que usa colectivos, que esos sí son informales, sí, claro, es enorme, ¿no? Llevan más gente los colectivos que lo que lleva el metropolitano o el metro de Lima, perdón, ¿no? O que le llevan los corredores. Y eso es justamente una respuesta a un mal servicio de transporte público. Y ahí, cuando vamos a mirar los motivos de viaje, es decir, la gente que va a trabajar, solamente un 7% de las personas que van al trabajo van en automóvil particular. A eso hay que agregarle los que usan taxi o apps de movilidad y otros. Y claramente es un porcentaje, pero es un porcentaje muchísimo menor que los que usan transporte público, ¿no? Y sin dejar de lado, por supuesto, quienes caminan o usan otros modos activos como bicicleta y tal, ¿no? Entonces, esto que dices es importante, porque muchas veces el caos y la congestión genera que las personas digan, necesito pistas. Y eso es lo que además responden las autoridades, al hacer ahora estas obras que además se quedan desiertas y sin postores, un poco a lo loco, como está haciendo el alcalde de Lima, o inaugurando pues bypasses, que son un poco los pedidos que la ciudadanía justamente quiere. Pero al hacer eso, no estás atendiendo el problema, estás simplemente trasladando el problema del tráfico a otra vía, ¿no? Porque lo que toca hacer es generar, por ejemplo, carriles exclusivos para el transporte público, para que el transporte público mejore su fluidez, la gente opte por usar el transporte público, que es bastante más barato que un colectivo, que puede costar 8, 10, 12 soles, ¿no? Y, por lo tanto, las pistas se liberen de colectivos y queden disponibles para quienes efectivamente usan automóviles particulares, taxis u otros. Y ahí encontramos un balance, pero el balance no pasa por pelearnos con el transporte público y criticarlo con todos los problemas que tiene, sino justamente por mejorarlo para que todos podamos movernos con mejor fluidez. Claro, porque además acá se introduce un ingrediente perturbador desde los días del Fujishock. Es decir, el transporte se convirtió en el refugio para el desempleo. Te quedas sin chamba, te vuelves transportista, ¿no es cierto? Y eso es lo que está pasando ahora. La gente que tiene cualquier tipo de dificultad económica, ya sea para completar sus ingresos o porque le quebró el negocio, tuvo que cerrar por la pandemia o la empresa en la que trabajaba ya no existe más, la gente se va a la calle a buscar una chamba y esa es el transporte, ¿no? Así es, y ahí es importantísimo lo que mencionas porque efectivamente nosotros hacemos un capítulo con información de pobreza en esta encuesta también, y en general la mayoría pues tiene una perspectiva pesimista, creen que van a seguir o igual o van a empeorar, y muchos de los que dicen que van a seguir igual son justamente personas que se encuentran en sectores socioeconómicos con más vulnerabilidad. Entonces, cuando se trata de hacer justamente una reforma de transporte que va también a generar empleo y que va a ordenar las cosas, pero que va a dejar fuera del circuito de repente a muchos de los colectiveros, eso también implica un plan de adaptación y la creación de fuentes de empleo. Aprovechando estos mensajes, como bien decías antes, se supone estamos en un momento en el que se está recuperando el crecimiento económico, pues bueno, en buena hora que se empiece a generar líneas de empleo formal y con salarios dignos para que las personas tengan oportunidades de trabajo y no tengan que recurrir justamente al transporte informal que, como digo yo, perjudica justamente esa misma prosperidad, ¿no? O sea, más tiempo perdido, más estrés, más enfermedades, más gente herida por siniestros viales. Entonces, todo eso también impacta en esa prosperidad que queremos como sociedad. No, claro, porque cuando tu respuesta frente a la crisis del transporte público, la prioridad parece ser perseguir a los transportistas informales. Eso no te está resolviendo ningún problema. El problema es mucho más complejo, ¿no? Como tú lo acabas de señalar. Ahora, lo otro que es significativo en relación a este tema del transporte es la construcción de vías. O sea, no es solo darle a la gente transporte masivo con las líneas del metro que ya deberíamos estar en la cuarta o quinta, con el transporte del metropolitano y todas las vías, ¿no es cierto?, complementarias y todo lo que se tiene que hacer, sino con construcción de vías que vayan de acuerdo a que la prioridad es el transporte público, no la prioridad es el transporte de vehículos que solo mueven al 7% de la población, ¿no? Así es.
Así es, y eso es bien importante, porque, o sea, a veces cuando nosotros decimos no queremos esta vía, nos dicen, oye, pero tú no quieres el progreso o no quieres pues que se modernice la ciudad teniendo en cuenta el tráfico. Y no, es todo lo contrario, que por supuesto que queremos que se modernice la ciudad y queremos que todo fluya mejor, pero para hacer eso tenemos que encontrar soluciones que vayan a funcionar realmente. Miremos nomás los bypasses que se han inaugurado en los últimos años. Todos, absolutamente todos están llenos de tráfico ahora, ¿no? Entonces, ¿por qué seguimos repitiendo la misma receta? Y de nuevo, como bien dices, cuando se vaya a trabajar obras y se vaya a hacer reformas, hay que tener en prioridad al transporte público y también a los peatones y a los ciclistas, en el caso donde hay más volumen, ¿no? Y obviamente no en todas las calles, porque los peatones son justamente los usuarios del transporte público, muchos de ellos, ¿no? Entonces no puedes tener una oferta de transporte de buses con paraderos terriblemente mal diseñados, mal ubicados, que generan interferencia justamente ahí en la fluidez,